todo lo que hemos vivido, he llegado a la conclusión de que Dios es bueno, cuida de mi vida, tiene cuidado de mí y está atento y supervisa todo lo que hay alrededor de mi vida. Y es ahí donde muchas veces nosotros podemos confundir por qué Dios permite que haya vivido esta experiencia o esta circunstancia aún siendo desagradable. Y creo que la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando vivimos momentos difíciles, no la acoplamos bien. Porque tenemos una mentalidad de un Dios bueno que permite todo y que no permite que suceda nada irregular a nosotros o alrededor nuestro. Pero sin embargo, dice la Biblia en el Salmo 139 que Dios es consciente de todo lo que sucede alrededor nuestro. Que nos mira de lejos y sabe lo que podemos pensar, y aún antes de abrir nuestra boca, dice el salmista, he aquí, Señor, tú ya la conoces toda. Así que muchas veces no tenemos necesidad de ese comentario o de esa oración que nos confiesa delante de Dios todo aquello que hemos hecho. Quizás Dios tampoco tenga necesidad de que tú te lo digas, porque Él es consciente. Lo que quiero en esta mañana compartir es que todo lo que somos, todo lo que hemos vivido, todas las circunstancias que han llegado a nosotros hasta el día de hoy, entiendo yo. Tú puedes entender otra cosa, pero entiendo yo. Me han ayudado para entender y comprender mucho mejor a Dios y la vida cristiana. Para incluir a Dios en todo lo que he vivido, incluido lo negativo. Y voy a compartir acerca de cómo se produce la madurez cristiana en una persona. Indudablemente entiendo que en mi vida no se ha producido de manera mágica. No sé si tú creíste en el Señor y de buenas a primeras, en un soplar, te convertiste en un cristiano o en una cristiana madura. En mi vida no ha pasado así. No sé si tú eres alguien especial y se ha producido en un pispás. Pero Dios tiene siempre un propósito, tiene una meta y tiene una forma de trabajar en nuestra vida. Y aquí somos gente muy diferente unos de otros. Y cada uno tiene una historia detrás. Y a lo mejor no pequeña. Circunstancias y momentos que has vivido que no conoce ni tu marido. ¿Sí o no? Hombre, si le estás siendo infiel, es mejor que no lo conozca, porque si no, entonces te llevas mal. ¿No? Pero es verdad que hay muchas circunstancias en nuestro interior que han producido en nosotros tristeza, desaliento, descontento. Y que al no asimilarlas bien, las hemos tenido como algo negativo, como algo no bueno, como algo que no tenía que haber ocurrido nunca. Pero si nos ponemos en el plano y en la forma en que Dios trabaja, tenemos que ser conscientes que esas circunstancias han venido a nuestra vida para formarnos, educarnos, disciplinarnos y hacernos gente más madura. Falta madurez en el mundo hoy, ¿eh? En todo el mundo. ¿Ves? Gente como habla en televisión, en programas, en estudios de charlas políticas, charlas religiosas, falta sentido común. El otro día, de manera circunstancial, escuché la entrevista de Jordi Évole con el Papa.
No sé cuánto la escuchaste, pero yo la escuché. El hombre habló ciertas cosas con mucha coherencia. Y una de ellas, que me llamó mucho la atención, dijo, este mundo se ha olvidado de llorar. Y bueno, en un principio lo entendí, pero luego lo comprendí y luego lo asimilé. El mundo se ha olvidado de llorar. Porque normalmente todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre según la fe con un propósito de Dios. No ocurre de manera circunstancial, ¿no? Yo quiero entenderlo así. Porque si creemos que Dios es bueno, no puedo entender que Dios me envíe una enfermedad para disciplinarme o para educarme. No lo puedo entender. No creo que Dios utilice ese tipo de formas o de maneras para disciplinarme. Pero una vez que llega a mi vida una situación difícil, Dios aprovecha para educarme. Pero no puedo entender nunca que Dios me envíe una enfermedad para educarme. Sí puedo entender que la enfermedad, cuando llega, Dios discipline mi conducta. Eso sí. Porque entiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios es un Dios de gracia. Por eso es importante que nosotros podamos entender cómo llegar a ser una persona madura. Si eso se produce de manera mágica, de manera rápida, o es un proceso que se inicia en el momento en que confesamos nuestra fe en Jesús y ahí nace una nueva vida y una nueva relación con Dios en el que van a ocurrir muchas circunstancias, unas entendibles y otras no entendibles. La Biblia está llena de historias que no se pueden explicar, pero finalmente Dios cumple su propósito en ese tipo de personas. Lo que yo quiero es que entendamos en esta mañana es que tú te veas bajo la mano, el trabajo y el consuelo y el respaldo de Dios en la circunstancia que tú estás viviendo. No sé si tú te ves ahí. Que es complicado encajar todo lo que nos ocurre desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios es más fácil entender que Dios está obrando en tu vida. No estás solo, no estás siendo alguien indiferente, no estás siendo un invisible para Dios, sino que Dios es consciente de quién eres tú, qué circunstancias vives, los momentos que están rodeando tu vida, y Dios es muy consciente de eso. Hoy no hay sol, ¿no? Está lloviendo, pero el sol, me imagino que creemos que existe, ¿no? El sol está, ¿no? Aunque hoy no lo veamos, pero el sol está. Lo importante es que nosotros veamos a Dios en los días donde no entendemos a Dios. Es difícil, pero es algo que tenemos que aprender, porque Dios está con nosotros. De igual manera que en la vida en la vida social se produce un desarrollo de lo que ha sido nuestro nacimiento físico, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestras primeras relaciones de pareja, nuestro matrimonio, nuestro compromiso con los hijos, que no es fácil, nuestra relación con nuestra esposa, la disciplina de los hijos y puestos con el deseo de que puedan ir adelante. Todo eso es un proceso que cuando éramos infantes no podíamos entender que íbamos a entrar en esa dinámica. Porque estábamos bajo la cobertura de nuestros padres que nos cuidaban, nos atendían, nos daban el biberón, nos cambiaban, nos daban la comida, nos llevaban al colegio. Y no podíamos vislumbrar nunca en la vida, por lo menos yo, de una manera real, que pudiéramos terminar en un proceso donde íbamos a formar una familia, tener unos hijos y hacernos cargo de todo lo que es un compromiso de vida.
Pero no hemos llegado hasta aquí de una vez, sino que ha sido todo un proceso, donde todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, quizás no del todo, nosotros lo volveríamos a repetir, pero os aseguro que seríamos otro tipo de personas, diferente. Lo que somos es evidente y gracias a todo lo que hemos vivido. Y si sabemos encajar y acoplar a nuestra vida lo que hemos vivido, vamos a terminar dando gracias a Dios por lo que somos, porque Él está con nosotros. Digo esto para que nosotros no vivamos vidas incoherentes entre nuestra relación con Dios y nuestras circunstancias. Dios es con nosotros y con nuestras circunstancias. ¿Sí o no? O vamos nosotros por un lado y Dios por otro. Es decir, de la misma forma que nosotros cuando miramos a la cara a uno de nuestros hijos, hablo como padre, y cuando vienen del colegio lo miramos y solemos preguntar, ¿qué te pasó hoy en el colegio? No, nada. Sí, algo te pasó. No me pasó nada. Cuenta, no me ha pasado nada. Solamente con mirarlos a la cara ya sabemos que algo le ocurrió, ¿sí o no? Eso me ha pasado a mí como padre, yo no sé otro, pero yo creo que también, ¿no? Pues Dios es igual. Dios es exactamente igual cuando nos sentamos en un banco o dando un paseo y ponemos cara así, no me gusta decirlo, pero cara de vinagre, ¿no? Y como de enfadados. Dios se preocupa igual por nosotros. ¿Qué te ocurre? No, nada. Ahí Dios nos entiende. Es algo que nosotros tenemos que recoger como parte de la relación de Dios con nosotros. Dios nos entiende y Dios nos ama. Y Dios está cerca de nosotros. Y Él está alrededor nuestro, como un escudo que protege nuestras vidas. Y pueden saltar aquellos que te dicen, bueno, y entonces, ¿por qué enfermaste? ¿Y por qué te quedaste sin trabajo? ¿Y por qué has tenido que salir de tu país? Ay, y esas preguntas son difíciles de entender y de responder. ¿A que sí? Pero lo importante de esta mañana es que podamos encajar como parte del trabajo y de la obra de Dios lo que ha ocurrido en nuestra vida, nos guste o no nos guste. Porque es la forma de acercarnos y de entender a Dios como Padre. Si no lo vamos a entender como alguien que utiliza dinámicas y formas de educarnos malas. ¿No? Cuando nosotros tenemos que tratar de educar a nuestros hijos, lo que tú quieres enseñarle, eres capaz de enseñárselo a base de correazos, de coger una correa y una vara y ponerlo bien, porque no te ha dicho que 2 y 2 son 4. ¿Tú crees que eso es una forma de educar a un hijo? No creo, ¿no? ¿Crees que Dios te va a mandar una enfermedad porque te hayas equivocado? Yo no lo creo de verdad, ¿eh? ¿Crees que Dios te va a permitir que que te despidan del trabajo porque te se olvidó la ofrenda en el culto? No utiliza ese tipo de historia. Y lo importante de hoy es que podamos recoger la verdadera imagen y trato de Dios con nosotros, que a pesar de ser lo que somos, teniendo un montón de historias, cada una diferente la una de la otra, y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y con eso yo lo digo todo. Cada uno tenemos, como decía el hermano de Manolo, nuestras orovillas, ¿no? Nuestras orobas en la vida. Pero es importante que entendamos que ese tipo de etapas no las podemos evitar de vivirlas.
o nos podemos saltar de la infancia a la adolescencia de un tirón. ¿Para qué no? Podemos. O podemos saltar, fijaros muchas veces a gente como yo, que soy un tío impaciente. Tengo que reconocer. Yo quiero que las cosas sucedan así, rápido, porque tengo otra cosa que hacer y aún la que estoy pensando en hacer quiero que esté terminada. ¿Mm? Y todo lo que mañana tiene que suceder me hubiera gustado que hubiera sucedido ayer. Muy, muy impaciente. Pero a veces Dios es sabio en el trato que Él tiene con nosotros. Porque hay etapas, momentos y circunstancias que son incapaces de soportar, de entender y comprender cuando suceden a destiempo. Un infante no puede entender una ecuación de segundo de eso. Imposible. A no ser que sea alguien superdotado, pero me imagino que no. Nos damos cuenta muchas veces cuando las circunstancias que vivimos es necesario vivirlas en las etapas y momentos idóneos que nos capacitan y nos forman como gente que va a adquirir una madurez. La madurez no se adquiere, os lo puedo asegurar, de manera momentánea. Tener sentido común en la vida no es fácil. Tener sentido común en la vida no es fácil. Decidir bien no es fácil. Todo eso es parte de un proceso que nos ha llevado a una situación donde tenemos la capacidad para decidir y elegir bien. Pero un infante no sabe elegir qué va a hacer de su vida el día de mañana. Si tú le preguntas, ¿qué quieres ser el día de mañana? Pues puedes soltar la jugada más grande del mundo mundial, que si astronauta, que si futbolista, que si... Unos decían en un anuncio que echaron en televisión y le preguntaban a los niños, ¿tú qué quieres ser de mañana? Y un montón de niños pues respondían. Y el último dice, yo cuando sea mayor yo quiero ser jefe. Yo quiero ser jefe, decía aquel chaval. Pero muchas veces las responsabilidades de la etapa que vivimos no la podemos afrontar si no hemos sabido encajar todas las anteriores. Los cristianos, al igual que la gente en la calle, si todo nos va bien, si todo encaja en su tiempo, si todo va de color de rosa, si todo sale a la perfección, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Quién nos va a formar? Si no nos equivocamos nunca, ni cometemos errores nunca, ni cometemos fallos nunca, pues Dios, ¿qué tiene que hacer en nosotros? Nos damos cuenta cómo los fallos, por eso a mí no me avergüenza equivocarme. No me avergüenza equivocarme en nada. Porque he entendido que el error me va a hacer mejor. Y siempre es una oportunidad para crecer. Nunca, nunca para sentirme derrotado, ni sentirme mal, ni decir que ver lo que he hecho. No. Cuando Dios permite que tú te equivoques, al mismo tiempo te está dando una oportunidad para ser mejor, si sabes aprovecharla. Porque la cuestión no es equivocarse. Para Dios no le va a sorprender si tú te equivocas una o te equivocas 100. Te aseguro que tú no le vas a sorprender a Dios cuando te equivocas. A Dios le va a sorprender que no te quieras levantar cuando te hayas caído. Eso sí. Y en alguna forma todos los errores y los fallos vienen a ser experiencias que nos forman y nos educan para ser siempre. Y es evidente que no podía faltar una anécdota de deporte. Lo siento, está ahí. Está en el ADN. Pero ya alguna vez la he contado. Pero mira, los españoles, ahora que hay tantos hermanos que vienen de fuera y nos visitan, y los brasileños pues tienen algo que presumir más que nosotros, porque son
pentacampeones del mundo de fútbol, ¿no? Sí, ¿no? 5, ¿no? Ellos tienen más, como que tienen más oportunidad de disfrutar y de meterse con los que no han ganado casi nunca nada. Pero en el 2010, no me equivoco, en el 2010 tenía yo ¿cuántos años? A ver. Tenía 50 años. 50 años, ¿ven? Desde que tenía conciencia del mundo del fútbol, en el año 1970, yo vi a Pelé de jugar, ¿eh? Jovencito, Pelé tenía 19 años por ahí cuando lo vi de jugar en el Mundial de Suecia. Pero más adelante, en el 74, en el Mundial de Alemania, ya fui tomando conciencia de la... En el Mundial del 78, cuando España participó de manera fortuita en el Mundial de Argentina, pues ahí iba yo ilusionado que ya éramos campeones antes de jugar el primer partido. Eso fue tremendo, ¿no? Mi desilusión fue que España fue eliminada en los primeros partidos. Fue un tortazo, pero de los gordos. Pero cuando llegó el 82 en España, el Mundial de España en el año 1982, entonces la energía me volvió a subir otra vez. Digo, aquí tiene que ocurrir como ocurre en todos los países. Los países anfitriones siempre ganan el Mundial, así que este es nuestro año. Y otra vez volví a desilusionar. Y así sucesivamente, cada 4 años que España se presentaba al Mundial, fracaso tras fracaso, y yo siempre vi a España perder. Pero llegó el 2010 y volví a ilusionarme otra vez. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el primer partido de España, incomprensiblemente, lo perdimos. Otra vez estamos con la misma historia. Lo perdimos. Pero bueno, poco a poco la cosa fue ahí medio encarrilando hasta que con mucho trabajo llegamos a las semifinales. Y claro, el problema de los españoles es que cuando llegamos a cuartos de final, esa ha sido siempre nuestra puntilla. De cuartos no pasábamos. Pero cuando ya pasamos a semifinales fue algo ahí importante, ¿no? Y cuando eliminamos en semifinales y pasamos a la final, eso fue el apoteosis. El apoteosis. El día de la final llenamos la iglesia de misioneros, ingleses, vecinos, amigos, todos pintados aquí. Banderas, todo esto lleno de banderas. Hay un vídeo por ahí, todavía hecho. Todo esto estaba lleno de banderas y todo esto. Esto era un fortín, ¿no? Y el partido pasaba y nadie metía gol. Mira, pero cuando Iniesta metió el gol en el minuto 116 del partido, esto se convirtió en un volcán. Esto era los ingleses, todos saltando para arriba para una fiesta. Esto era enorme. Y vengo aquí que la reflexión de haber fracasado tantas veces para ver un triunfo en el mundo del fútbol que era inesperado. Nadie se esperaba que España podía ser campeón. Nadie. Pero fue. Pero es que luego vinieron otro triunfo, ¿no? Ganamos la Eurocopa del 2002 y anterior también la del 2008. Eso fue un bombo. Vengo con esta reflexión de que la vida, antes que lleguen los éxitos, hay que vivir los fracasos, sin duda. Y si no admitimos que todo lo que nos ha llevado a tener en momentos determinados fuerza, valor y dominar las circunstancias, no
sacamos lo claro de lo que han sido los fracasos en la vida, porque aunque tú tengas muy buena intención, tu buena intención no te ha librado de fracasar. Te habrás equivocado. Y en esta mañana a mí me gustaría decirte que donde tú estás es parte del trabajo de Dios en tu vida. Para que te alientes, que, como solemos decir, lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor de tu vida está por descubrir. Evidentemente la vida no está toda llena de éxitos. Después de que España tuviera esos éxitos deportivos, volvimos a fracasar, a perder. Pero eso ya es entendible. Porque siempre nos vamos a estar ganando. Nos estamos preparando para otra nueva situación. Y en la vida cristiana es lo mismo. Ese tipo de experiencia que tú has tenido en las distintas etapas de tu vida han venido precisamente para formarte, para educarte, para disciplinarte, para hacer de ti un hombre y una mujer de fe. Por eso un fracaso bien entendido es mucho mejor que un éxito. Los éxitos no enseñan, los fracasos sí. Los errores sí te enseñan. El estar siempre en la nube, eso no te enseña. Dios no nos va a hacer niños engreídos, va a hacer gente educada, gente formada, gente que se va a apreciar que Dios está contigo. Y para eso hay que poner unos buenos cimientos, para que tú puedas soportar todo lo que la vida de fe va a poner encima de tus hombros. Ya Jesús lo advirtió. Capítulo 7, yo digo la cita, no la voy a decir, no la voy a leer. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24 en adelante. La parábola de los cimientos. ¿A qué compararé el reino de los cielos? A un hombre que fue prudente, escuchó, practicó y edificó. Y es importante, hermanos, que las enseñanzas de Jesús, precisamente en esos dos capítulos tan importantes de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, que nos habla acerca de... Siempre hemos hablado con este título, pero no me gusta mucho, pero es lo más parecido. Es como el programa espiritual de Jesús para la humanidad. Lo mismo que un político cuando presenta su programa de trabajo a la sociedad y dice, esto voy a hacer en estos 4 años, y nos dice y nos cuentan 18 historias. Jesús dice que en lo alto del monte se subió y contó las bienaventuranzas. Y en ese tipo de mensajes nos enseñó en qué consiste la vida del creyente, en qué consiste la vida de los cristianos. Digo, mira, antes de todo tenéis que oír bien, tenéis que practicar lo que oís y poner un buen cimiento en vuestra vida. La vida no se puede soportar si no tiene un buen cimiento, que sea capaz de asumir todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a experimentar, todo lo que vas a poder vivir alrededor de la gente y con la gente. Si no sabes entender ese tipo de historias, las vas a malinterpretar y te vas a rebelar contra Dios y te vas a pelear con el hermano y vas a entender los hechos que ocurren en tu vida de manera equivocada. Por eso Jesús lo primero que hace en estos 2 capítulos de Mateo es decir, mira, poner un buen cimiento en vuestra vida. Cavar tan profundamente hasta que encontréis un sitio seguro donde asentar todo lo que yo voy a enseñar. Y cuando tenemos que aprender acerca del amor, venimos de mundos tan diferentes, donde el amor de Dios es desconocido y donde traemos en nuestro corazón un montón de historias que no tienen nada que ver con Dios cuando comenzamos el camino de la fe.
Y no entendíamos que el amor es tan exigente, porque el amor es exigente, ¿o no? Pero no lo entendíamos así. Cuando aceptamos al Señor y venimos a la iglesia y nos convertimos y ponemos al Señor como nuestra vida y nos estamos dando cuenta de la exigencia del amor y de la cantidad de relaciones que se rompen, que se necesitan arreglar, necesitamos al Señor ahí. ¿Por qué tengo yo un encontronazo con un hermano? Porque necesito aprender a amar. Necesito aprender a amar. ¿Por qué? Porque la gente se pelea. Necesitamos aprender a convivir. ¿Sí o no? Pero si no ocurre nada, ¿cómo voy a sentir la necesidad de confraternizar y estar cerca de las personas que están en necesidad? Nos damos cuenta, ese tipo de comprensión cuando éramos recién convertidos, no lo podíamos entender. Ahora sí. Nos damos cuenta cómo hemos evolucionado en la vida cristiana y cómo necesitamos, en alguna forma, asumir que las etapas que hemos vivido nos sirven para madurar, educarnos y disciplinar. Y que ninguna de ellas las podemos anular y pegar un salto en el tiempo y querer plantarnos 4 o 10 años por encima del tiempo que vivimos. Decía Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la madurez, cuando yo era niño, pensaba como un niño. Me actuaba como un niño y me comportaba como un niño, pero cuando ya me he hecho mayor, he tenido que dejar las niñerías y aceptar que estoy frente a un compromiso de vida, que la enseñanza de Jesús no es para oírlas y no entenderlas. Y cuando queremos hacer un poco de recordatorio y que nos traigan a la memoria etapas pasadas, ¿quién no ha tenido un pantalón, una fotografía, un dibujo, una persona, una circunstancia, un cartel que nos hayan hecho recordar y decir, caramba, ya me acuerdo cuando yo jugaba con este juguete? ¿O no ha pasado a vosotros eso? O cuando después de años y años comienzas a tirar cosas y ves un dibujo de tu infancia. ¿Qué etapa fue aquella? Es decir, como que añoramos las etapas pasadas, pero nos tienen que dar energía de vivir y ser lo que somos en etapas ya posteriores. Aquella etapa ya pasó. Ahora soy otro tipo de persona, ahora tengo una conducta y una forma diferente. Y lo importante, hermano, es que todo lo que Dios está permitiendo que ocurra en nuestras vidas tiene sentido. No sé si nosotros llegamos a comprenderlo o a asimilarlo o a entenderlo de tal manera que no andemos a regañadientes con Dios, ni a regañadientes con los hermanos, ni con la vida, ni con las circunstancias. Todo lo que ocurre en nuestra vida es permitido por Dios y tiene sentido. Pero ¿qué sentido tiene sufrir? ¿Qué sentido tiene enfermar? ¿Qué sentido tiene pasar dificultades económicas? ¿Qué sentido tiene lo que hay alrededor de mi vida? Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar buscar delante de Dios, para que nosotros podamos vivir la etapa que estamos viviendo, dando gracias a Dios porque Él está en medio nuestra. No estoy solo, no me siento invisible, me siento supervisado por Dios. Él es mi pastor y Él es bueno y Él tiene cuidado de mí y de mis circunstancias. Y Dios no está al margen de lo que yo vivo. Dios está incluyendo y viviendo mis propias circunstancias. Pero tiene sentido todo lo que Dios está haciendo en tu vida para que ya no, como dice Efesios, no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Ahora tiro para acá, ahora tiro para allá. No, Dios se ha hecho el compromiso de formarte y hacerte una mujer y un hombre de fe.
para lo cual tenemos que vivir un montón de circunstancias y encajarlas como de parte de Dios. Ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Ahora estoy cerca de Dios, ahora estoy lejos de Dios. La cuestión es que podamos entender que Dios está formando en tu corazón un corazón cristiano y un corazón de fe. Tiene sentido, porque todo lo que tú has vivido tiene sentido, porque cuando tú vas a entender y comprender un montón de personas que están viviendo exactamente la misma circunstancia que tú has vivido, depende cómo tú saliste de ahí. Si saliste enojado con Dios, si Dios me hizo, si Dios permitió, depende cómo tú saliste de ahí o la viviste con fe. Cuando tú ves a alguien que está viviendo tu misma circunstancia, te convertirás, como dice 2 Corintios, un buen consolador, porque has sido consolado por Dios, y con la misma consolación con la que tú has sido consolado, puedes permitirte el hecho de consolar a otros. Y ahí sí que tiene sentido lo que tú has vivido. ¿Os dais cuenta? Es decir, cuando tú ves a alguien que está viviendo tu misma situación, tu experiencia y tu actitud de fe te va a permitir consolar a esa persona. Para que tiene sentido muchas veces ese tipo de comprensión. Para que nosotros no seamos gente ignorante. Yo no quiero ser un ignorante de Dios. Por esto no quiero decir que me voy a convertir en un teólogo de primera calidad. No. Yo quiero entender a mi Padre. Y en ese entendimiento entiendo que todo lo que yo quiero, me gusta, deseo tener, es imposible que Dios me lo dé. Pero no es porque Dios no pueda, te lo digo. Desde el punto de vista de Padre, ya termino, pero hay un poco más. Desde el punto de vista de Padre, me acuerdo cuando mi hijo Jesús me estaba pidiendo una moto con 12 años. Y una moto, y una moto, y una moto, y una moto. El niño de la moto, con 12 años, eran 17 años y venga la moto, la moto. 18 y venga la moto. Consiguió su primer trabajo y venga, moto, moto. Yo siempre dije que no. No porque no pudiera comprarle la moto, pero por encima de todo, el tenerlo de una forma protegida, porque no estaba con 13 años formado para conducir una moto en la calle. Y para que llore yo, que llore él. Me da igual, que se tire allí al suelo llorando 3, 4 días, me da igual, pues llora todo lo que quiera. No te voy a comprar la moto. Para que llore yo, que llore él o no. Nos damos cuenta muchas veces cuando le pedimos a Dios historias y circunstancias que es imposible que tengamos capacidad de afrontarlas. Por encima de todo hay que aceptar el no de Dios, porque aún en el no Dios nos está cuidando. Es así. Desde el punto de vista de Padre. Ahora Él, cuando tenga que aconsejar a los suyos, se acordará de mis historias, me imagino. Espero que no sea un padre demasiado permisivo. La formación nos da estabilidad, nos da consolación y nos lleva al punto de tener una madurez para tomar una decisión. Solamente la gente madura termina tomando decisiones costosas, de mucho compromiso, pero con seriedad. Y ahí es donde Dios quiere conducirnos. Tú dices, ¿qué quiere decir con esto? Pues principalmente, la base principal de este concepto es que Dios va a trabajar en tu vida de tal forma que te olvides de ti. Es duro. ¿Cómo me voy a olvidar de mí si eso es lo que más me gusta? Cuidarme yo a mí mismo. Pero es que el compromiso con Jesús es todo lo contrario. Es olvidarte de ti para dedicarte a los demás.
Y ahí es donde la formación de Dios juega un papel importante en nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, una decisión personal, única e intransferible. Tengo que decir yo, en libertad, qué hacer con mi vida. Nadie me la puede manipular, ni la puede ensuciar, ni me la puede, en alguna manera, enturbiar. Decido yo qué hacer con mi vida. Cuando yo decido dar ese paso de madurez, de servir a Dios, ya sé lo que estoy haciendo. No me puedo sorprender de nada de lo que me pueda acontecer en el camino. Decidí olvidarme de mí para entregarme a Dios y a los demás. Y lo que me suceda en el camino no me puede sorprender. No me puede sorprender que el Evangelio, cuando lo lean, me pida el compartir de lo mío con los demás. No me puede sorprender que en una cuestión de perdón yo tenga que perdonar. No me puede sorprender la exigencia del amor. Es a lo que yo le he dicho que sí. Por eso es importante que todo lo que nos ocurre lo podamos encajar dentro de la enseñanza y formación que Dios quiere hacer en nuestra vida, para encajar el trabajo de Dios, nuestra aceptación y lo que vayamos a hacer con nosotros. ¿Entendéis? Y lo que hemos llegado a hacer aquí, con más o menos comprensión del Evangelio, te puedo asegurar que Dios tiene su mano sobre tu vida. Que Dios trata, te ama, te cuida, te supervisa y no hay nada en tu vida que Dios no tenga en cuenta. Así que mi invitación es que seamos cristianos que confiemos plenamente en la obra de Dios. Que nos convirtamos en gente que conduzcamos a otra gente a Jesús bajo esta comprensión de lo que Dios es en nosotros. Sobre todo, Dios es nuestro Padre, que se ha comprometido en conducir nuestras vidas. Nunca penséis que Dios va a usar su mano para castigar vuestras vidas ni enjuiciar vuestras vidas porque hayáis cometido un error. Dios no obra sin acordaros. Ponemos en pie y oramos.